¿ya? Les envié algún material el día anoche tarde y bueno, estoy tratando de rápidamente preparar algún material, ¿no? Pero es más moroso el hacerlo, digamos, rápidamente, y es más fácil empezar. Bien, previo a empezar esta clase, simplemente quiero comunicarles lo siguiente, ¿ya? A fin de que ustedes estén más o menos enterados de qué es lo que está sucediendo en la universidad y, bueno, también en la carrera, las determinaciones que se están tomando, ¿no? ¿Me escuchan todos? Sí, yo lo escucho. Ya, perfecto, ¿ya? Si bien entiendo de que ustedes también han debido recibir algún comunicado del rector, inclusive creo que en el grupo alguien comentó que en una semana empiezan las clases, eso no es verdad, ¿no? Entiendo que la comunicación del rector no ha sido muy clara. Pero oficialmente en la Facultad de Ingeniería entiendo, ya, espero que esto no cambie, pero yo les estoy diciendo de lo que tengo conocimiento, ¿ya? De que al menos este semestre va a ser virtual, ¿ya? Y quizás el segundo del 2020, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos en el sentido de que es muy probable que este semestre se acabe de manera virtual, ¿ya? De manera de que también tenemos que estar conscientes, y esto en función del cronograma que tenemos que manejar, de que la materia tiene que concluir hasta fines de julio, de manera que las notas tienen que introducirse ya en agosto, porque en agosto va a empezar el segundo semestre, ¿ya? Entonces, simplemente comunicarles eso de manera de que ustedes estén conscientes de que tenemos que acabar la materia, todas las 8 materias tendrán que empezar o seguir o empezar y concluir dentro de ese cronograma, ¿no? El cronograma no solamente en algunos casos es facultativo, sino a nivel universitario, más o menos esa sería la intención, ¿no? De hacer los 2 semestres, bueno, en los casos de que son semestrales, de manera de que este semestre concluya en julio y en agosto se inicie el nuevo semestre. Y ese semestre concluiría básicamente hasta noviembre y hasta el 5 de diciembre, de manera de que se concluya con toda la gestión, ¿ya? Eso como primera comunicado, digamos, a ustedes, ¿no? De lo que yo sé y tengo entendido, ¿no? Quizás las autoridades hagan sus propios comunicados, pero nosotros vamos a manejar eso mientras no haya nada oficial, ¿no? De todas maneras, lo que yo conozco es de los consejos que ha habido a nivel carrera y también de los comunicados que nos ha dado el decano, ¿ya? Bien, en cuanto al examen, si todos están de acuerdo, ¿ya? Bueno, fuera de que estén de acuerdo, yo estoy viendo, yo soy quien va a tomar las determinaciones y entiendo de que hay problemas a las 10:30, como han visto. Inclusive a las 11 yo he tenido alguna reunión y muchas veces se pone bastante pesado, ¿no? Y es por eso que estoy tomando la determinación de pasar clases en horarios de la mañana, ¿ya? Quizás no podamos sábados, porque hay algunas personas, como justamente han visto en el WhatsApp, de que no pueden. Vamos a optar por pasar los días martes y jueves, ¿ya? Que yo sé que el sexto semestre no tiene nada, ¿no? En horarios de la mañana, ¿no? Yo sé de que tienen clases de 7:30 a 9 los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Entonces, martes y jueves no se tiene nada y en esos horarios serían los que
pasaríamos, y quizás algún sábado, ¿no? Pero básicamente los horarios serían de 7:30 a 9, los días martes y jueves, ¿ya? De manera también de que, a fin de que no tengamos problemas el día del examen, el examen se movería al día martes, ¿ya? A las 7:30, ¿ya? Bien, entonces les estoy comunicando, ¿me están escuchando todos? Sí. Hola, ya, les estoy comunicando que el examen va a ser a las 7:30 el día martes, ¿ya? Lo vamos a mover nuevamente de manera de que no se nos corte, digamos, el audio, ¿ya? El video seguramente no lo vamos a poder conectar porque ya han visto ustedes cuál es el problema, ¿no? Cuando hay una conexión masiva de estudiantes, porque el día anterior éramos 86, ¿no? Pero que es lo máximo que hemos llegado, ¿no? Entonces, hay el problema, ¿no? Y vamos a tratar de hacerlo de manera de que no se tengan que conectar en video, a no ser que yo les diga conéctense y no va a ser a todos, y por un momento probablemente, ¿ya? Entonces, el examen va a ser el día martes, ¿ya? A las 7:30 de la mañana. ¿Ya? Bien, simplemente para continuar, ya, vamos a empezar a ver este tema de parámetro geométrico, parámetros del diseño geométrico, ¿ya? Y había preparado este pequeño dibujo, ¿ya? Que nos muestra a lo que es una curva circular, ¿ya? ¿Qué es una curva circular? Básicamente se trata de que acá, en este punto, tenemos un PI, acá tendremos otro PI y así sucesivamente, ¿no? En realidad, el diseño geométrico en planta se trata de hacer una poligonal abierta, ¿no? De manera que vamos a tener varios puntos PIs, ¿no? Y entre esos puntos va a haber rectas, ¿no? Y en los puntos de intersección PIs, lo que vamos a tener que hacer es diseñar una curva. Una curva que puede ser circular o puede ser de otro tipo, ¿no? Curva con transiciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Simplemente se inscribe en ese punto parte de una circunferencia, que básicamente acá tendríamos toda la circunferencia, pero nuestro trazado, que en este caso donde estoy apuntando con el mouse es recto, cambiaría a ser parte de una circunferencia en esta parte, ¿no? Entonces, en este punto, normalmente se llama el principio de curva, PC, ¿ya? Y la parte final se llama PT, ¿ya? Que es el final de curva, FC en algunos casos, pero le pongo PT, que es lo que normalmente se suele dar esa simbología, porque viene ya de norma de los americanos y eso, ¿no? Entonces tenemos PC para el principio y PT para el final, ¿no? Bien, normalmente acá tenemos un radio, ¿no? No sé, a ver, no sé si se me va a complicar el dibujar, ¿ya? Pero acá tenemos que esto es... Vamos a ver si resulta, si no lo voy a dejar así. Bueno, no me está aceptando, pero acá tenemos de que acá hay un radio, ¿no? De esta circunferencia, ¿no? Y el radio es diferente de acuerdo a la curva, al ángulo, etcétera, ¿no? Pero si ustedes recuerdan física, ¿ya? Desde el prefacultativo hasta física 100, ustedes han llevado lo que es dinámica circular, ¿no? Entonces, en dinámica circular, ¿ya? Básicamente se aplica lo que es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? La ley de Newton, ¿no? Y en este caso, como el movimiento es circular, la aceleración es una aceleración centrífuga o centrípeta, de acuerdo a lo que estemos, al punto de vista que le estemos dando, ¿no?
Y la aceleración centrífuga o centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? ¿Qué sería este radio? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Ya? Acá pueden dibujar, bueno, voy a tratar en la siguiente de tener otras herramientas y poder dibujar encima, ¿ya? De que desde este punto, prácticamente en la recta, ¿ya? Como la recta, su radio es infinito, ¿ya? Si ustedes reemplazan acá cualquier número dividido entre infinito, vamos a tener que la fuerza centrífuga es igual a 0, ¿no? En cambio, apenas entramos a la circunferencia, ¿ya? A la curva, acá va a aparecer, ¿ya? En Pizarra solía dibujar acá como un diagrama, ¿no? Donde la fuerza centrífuga acá crece, ¿no? Así, ¿no? A un valor, aparece bruscamente y tenemos de que acá es como un diagramita que se extiende hasta el valor de PT, ¿no? De manera que acá vamos a tener una fuerza centrífuga que va a aparecer con un valor bruscamente y se va a mantener hasta el final de la curva. Eso asumiendo de que la velocidad a la que hemos entrado es constante, ¿no? El radio es constante de manera que a lo largo de toda esta curva vamos a tener una fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces, esa fuerza centrífuga está dada por esta ecuación, ¿no? O sea, masa, que sería el peso entre la gravedad, ¿no? Y la aceleración centrífuga o centrípeta, ¿no? Que estaría dada por velocidad al cuadrado sobre el radio de esta curva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en carreteras? De que en las curvas va a haber una fuerza, ¿no? Que va a tratar de botarnos fuera de la curva, ¿no? Y es por eso de que si un vehículo toma a gran velocidad una curva cerrada, ¿qué va a suceder? Se va a salir de la curva y en realidad va a pasar lo que es el volcamiento fuera de la curva, ¿no? Entonces, debido a ello, ¿qué es lo que sucede? Que en las curvas se les da un peralte, ¿ya? ¿Qué es el peralte? Es una inclinación, ¿ya? De la pendiente de la calzada, de manera de que esa inclinación actúa como el caso que teníamos de un cono de revolución, ¿ya? En física, estimo que todos se acuerdan, han debido llevar el caso de un cono de revolución donde una masita va girando en el cono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa masita que gira en un cono de revolución? Si aumenta la velocidad, ¿qué sucede? Sucede lo que les decía. Llega un punto en que la masita en el cono de revolución resta y sale del cono, ¿no? Sería como el caso del vehículo que se está saliendo de la curva, ¿no? Si disminuye la velocidad en un cono de revolución, la masita, ¿qué va a tratar de suceder? Que la masita va a resbalar hacia adentro, ¿no? Y el tercer caso es cuando la masita tiene una velocidad en la cual no trata de salirse del cono de revolución, ni trata de deslizarse hacia adentro, ¿no? Entonces, en esa situación estaría en una velocidad de equilibrio, ¿no? Entonces, en carreteras justamente se utiliza ese criterio y lo que se hace es realizar un análisis de estabilidad de manera de que se verifican estas tres condiciones que les he colocado, ¿ya? La condición 1 de equilibrio sería cuando la fuerza centrífuga es igual a el peso y la velocidad de circulación es una velocidad de equilibrio que es igual a la velocidad de diseño. En este caso, si hacemos la analogía con el conito de revolución, donde una masita está girando, ¿ya? Básicamente el vehículo estaría en una velocidad de equilibrio en el que no aparece ninguna fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque no está tratando ni de irse hacia afuera ni de deslizarse hacia abajo, ¿ya? Y tenemos el caso 2,
Cuando la velocidad es muy alta, la velocidad de circulación es excesiva. Y en caso, básicamente, ¿qué sucede? El vehículo, si tecnología del conito de revolución, tiene una velocidad muy alta y va a tratar de salirse de la curva. Y cuando trata de salirse es cuando aparece una fuerza de rozamiento que va a tratar de detenerlo, porque está en sentido contrario al movimiento, siempre la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese análisis. Y el tercer caso que vamos a ver es la condición de inestabilidad por rozamiento por deslizamiento hacia el interior de la curva. En ese caso, la velocidad es muy baja y la masita en un cono de revolución trata de resbalar hacia adentro, ¿no? Y la fuerza centrífuga aparece en sentido contrario, hacia afuera, ¿no? Entonces, vamos a analizar esos tres casos de manera de que podamos verlo en la explicación que les voy a dar enseguida, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ver el primer caso, ¿ya? Bueno, ahora sí tengo con qué rayar, ¿ya? Y, bueno, voy a ampliar un poquito. Tienen ustedes esta figura. ¿No? Entonces, ¿qué tengo acá? La masa me está haciendo la situación de un vehículo, ¿no? Y acá tenemos un plano inclinado, ¿ya? Este plano inclinado básicamente estaría haciendo, digamos, la situación de una curva, en la cual en la curva de que el vehículo que está tomando esta curva a una cierta velocidad, ¿ya? No se deslice y se salga hacia afuera de la curva, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener que en esta curva, ¿ya? Se tiene el eje que va a estar ubicado, digamos, a este lado, a una cierta distancia, ¿ya? Y el radio está hacia la derecha, el radio de la curva. Entonces, buenos días, dije, ¿sí? ingeniero, si le habilitas el contenido para poder usar las herramientas, Perdón, si le habilito, en la parte de arriba te sale habilitar contenido cel, que vas a poder usar las herramientas. habilitar contenido. Sí, eso, entrate ahí, Inge. Este lapicito, ¿no? No se preocupen. En realidad yo puedo dibujar, pero no tengo espacio acá, ¿ya? O sea, justamente habilitado, a ver, voy a tratar de mostrarles rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, bueno, es una línea, en borro, ¿ya? Pero por acá está, ¿ya? De la curva, ¿ya? Entonces, yo tendría desde este punto, y bueno, voy a tratar de dibujar hasta acá, ¿ya? Con un ángulo de 90 grados, ¿ya? El radio de la curva, ¿entienden? ¿Me están entendiendo un poco mejor así? Hola. Sí, Inge. Sí. Ya. Entonces, tengo el radio de la curva, ¿ya? ¿Y qué va a suceder acá? Acá está el vehículo y dependiendo de la velocidad, ojo que la velocidad del vehículo es en el sentido o saliendo de la pantalla, o el plano, o entrando al plano, depende si está de ida o de vuelta, ¿no? O sea, hasta ahí es el radio, ¿ya? Y en este caso, en el primero que vamos a ver, tenemos de qué es la condición de equilibrio, ¿ya? Entonces, la velocidad, como dice acá, ¿ya? Es una velocidad de circulación que llamamos es la velocidad de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que es una velocidad tal
que este vehículo no trata de salirse hacia afuera, ni trata de deslizar hacia adentro. O sea, es una velocidad que si superamos esa velocidad va a tratar un poquito de salirse. Y si bajamos la velocidad va a tratar de entrarse. En este caso está en equilibrio. No trata de hacer ninguna de las dos cosas, ¿no? En esa situación, ya, tenemos que darle una pendiente digamos, al plano de la calzada, de manera de que me evite, ya, que el vehículo vaya a salirse o vaya a entrarse, ¿no? Ahora bien, el peralte está dado por el ángulo acá, justamente de esa calzada, ¿no? Y ese ángulo, fíjense, si se acuerdan física, se repite acá y se repite acá adentro, ¿no? Y ese, como este es el ángulo, es el mismo ángulo, podemos dibujarlo ahí, está dibujado acá, ¿no? O sea, este ángulo de acá es el mismo de acá y es el mismo de acá también, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? De que voy a tener diferentes fuerzas, ¿ya? La primera es esta fuerza, ¿ya? La fuerza FC, ¿ya? La segunda es el peso, ¿no? Y la tercera fuerza va a ser, bueno, no la he dibujado acá, ¿ya? La normal, que va a estar hacia arriba, ¿ya? Y estas dos fuerzas, FC y P, ¿ya? Van a tener sus componentes, ¿ya? FC va a tener su componente FC paralelo, ¿ya? ¿Por qué le he llamado paralelo? Porque está en el plano justamente de la superficie de la vía, ¿no? Paralela al plano, ¿no? Y va a tener un componente normal al plano, que va a ser este, que se va a replicar acá también, ¿no? Entonces va a tener esta fuerza, que es la fuerza centrífuga, ¿ya? La fuerza centrífuga, no se olviden, tiene la misma dirección del radio, ¿no? Y es perpendicular al eje. Por eso está en sentido horizontal en este caso, ¿no? Entonces estoy descomponiendo la fuerza centrífuga en la dirección perpendicular al plano y la dirección paralelo al plano. Si quieren X, sería FC paralelo y Y sería FC normal, ¿no? Al plano, ¿ya? Y de igual manera, el peso lo descompongo en W paralelo y W normal. Bueno, este lado es lo mismo que este lado, ¿no? De manera de que en ese caso el FC paralelo, fíjense, va a ser igual al FC por el coseno del ángulo, ¿ya? Y el FC normal, bueno, el FC normal va a ser al FC por el seno del ángulo. Y de igual manera para el peso, ¿ya? Vamos a tener que el peso paralelo, si el ángulo está acá, ¿ya? El componente que está frente al ángulo, en este caso va a ser W por el seno del ángulo, ¿ya? Y lo que es normal va a ser W por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces tengo yo en todos los casos los componentes, ¿no? Porque con los componentes voy a trabajar, voy a hacer simplemente sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿ya? Y no se olviden de que el peso es igual a, perdón, el peso es igual a mg, ¿ya? Y la fuerza centrífuga es lo que habíamos llamado W sobre G por B cuadrado sobre el RAD, ¿no? Entonces, simplemente sucede, voy a borrar esto. Que vamos a tener lo siguiente, ¿ya?
En el caso de... Perdón. Voy a sacar esta lista de acá. Ya. En este caso, en la situación de equilibrio, vamos a tener que simplemente la fuerza centrífuga es igual al fuerza centrífuga paralela es igual al peso paralelo, ¿no? O sea, en este sentido X, yo hago sumatoria de fuerzas y voy a tener la fuerza centrífuga paralela es igual al peso paralelo, ¿no? Entonces, lo que hago acá simplemente es Fc paralelo es igual al peso paralelo. Pero el Fc paralelo no es nada más que WG por B cuadrado sobre R, y como es paralelo, es por el coseno del ángulo, ¿no? Y en el caso del WP, ¿ya? Simplemente habíamos visto que es igual al W por el seno del ángulo. Entonces, lo que hago es este componente y este componente reemplazar en esta ecuación, que es una sumatoria de fuerzas. De manera que me va a quedar W sobre G por B cuadrado sobre R por el coseno, o sea, todo esto es igual a WP, que es W seno de alfa. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, Inge. Hola. Ya. Entonces, lo que hago a continuación, ¿ya? Es simplemente multiplicar todo esto por 1 sobre coseno, lo que está acá, ¿ya? De manera de que acá se me va a eliminar, va a ser coseno sobre coseno, va a ser 1, y seno sobre coseno es tangente, ¿no? Y al mismo tiempo puedo eliminar tanto W, o sea, los dos W, y finalmente voy a tener, me va a quedar B cuadrado sobre G por RC, ¿no? Es igual a seno sobre coseno tangente, ¿no? Entonces me queda B cuadrado sobre G por RC es igual a tangente del ángulo, ¿ya? Y acá tomamos la consideración de que la tangente del ángulo, cuando los ángulos son pequeñitos, o sea, normalmente la pendiente de la calzada en la curva no tiene pues un gran valor, ¿no? Entonces podemos asumir de que si trabajamos en radianes, la tangente del ángulo es más o menos igual al ángulo en radianes, ¿no? No en grados, ¿no? Entonces, y como es tan pequeño, asumimos eso y de manera de que finalmente me va a quedar B cuadrado sobre GR es igual a el ángulo tita, ¿no? O lo que es lo mismo, volcándolo, tita es igual a B cuadrado sobre GRC. De manera que esta es la primera ecuación, ¿no? Que me estaría saliendo de la condición de equilibrio, ¿no? Del análisis de estabilidad en la condición de equilibrio para la curva, ¿no? Y hemos hallado nuestra primera ecuación, ¿ya? Bien, tenemos 7 minutos más, vamos a seguir un poquito y luego nos conectamos nuevamente. Traten de no rayar, alguien está entrando y está rayando la pantalla, por favor, o bórrenlo porque está perjudicando la explicación. ¿Ya? Bien, el segundo caso es inestabilidad por volcamiento fuera de la curva, ¿ya? Y en ese caso tenemos la situación de que la velocidad es excesiva, ¿ya? Y en ese caso de situación excesiva, ¿ya? Por favor, siguen rayando, ¿no? Y como se fijan, la mancha, deben estar viendo, está apareciendo justamente sobre las letras, ¿ya? Bien, en la situación de inestabilidad por volcamiento fuera de la curva, tenemos este mismo gráfico, ¿ya? Pero ¿qué va a suceder en ese caso? La velocidad es una velocidad excesiva. Y cuando tenemos velocidad excesiva, ¿qué sucede con la masita en el cono de revolución? ¿Ya? En el cono de revolución, bueno, la pendiente es mucho más parada y se ve mucho mejor, ¿no? Pero estamos en la misma situación. Si la velocidad es muy alta, esta masita, que es el vehículo, va a tratar de salirse,
¿no? Fuera, y va a suceder el volcamiento, ¿ya? Si trata de saber qué es lo que sucede. Sucede de que acá empieza a aparecer una fuerza de rozamiento que va a tratar de detenerlo. La fuerza de rozamiento siempre actúa, ¿ya?, en sentido contrario al movimiento. Y si este cuerpo, ya este vehículo, trata de salirse, la fuerza centrífuga, ¿en qué sentido va a actuar? Adentro. ¿Alguien puede contestarme? Interno. Hacia adentro, de manera que vamos a tener algo así. Perdón. ¿Ah? Así vamos a tener una fuerza de rozamiento que va a tratar de sujetarlo, ¿ya? Entonces, esta es la situación cuando el vehículo trata de salirse, ¿ya? Y en el otro caso, podemos ir adelantando, ¿ya? Cuando trate de resbalarse hacia adentro, la fuerza de rozamiento va a estar en este sentido, hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, en el primer caso, tenemos una fuerza de rozamiento hacia adentro. ¿Qué significa? Que si yo hago sumatoria de fuerzas, ¿ya?, voy a tener, si este lado lo llamo positivo, la izquierda, y este lado negativo, simplemente FCP menos, o sea, yo puedo hacer es igual a BWP más FR, ¿no? Pero el BWP lo puedo llevar al otro lado y puedo decir FCP menos BWP es igual a fuerza de rozamiento. ¿Están todos de acuerdo? Para la primera ecuación en el sentido X, FCP menos BWP es igual a FR. ¿Sí? Y en el sentido Y, ¿qué voy a tener? Hacia arriba tengo la normal, ¿ya? Y hacia abajo tengo W normal, ¿ya?, y tengo FCN normal, ¿no? Entonces, la normal va a ser igual a WN más FCN, ¿no? Esas son mis dos ecuaciones en X y en Y que yo voy en realidad he escrito abajo, ¿no? Y vamos a trabajar. Perdón. Entonces, lo que estoy haciendo acá es justamente eso, ¿ya? Pero nos vamos a desconectar y vamos a regresar, porque ya tengo 3 minutos y voy a empezar a hablar y se va a cortar, ¿ya? Entonces, voy a iniciar una nueva sesión y les mando el link, ¿ya? Estamos concluyendo esta y les mando el link para la siguiente. Bueno. Hasta luego. Entonces, se vuelven a conectar, por favor. Nuevamente les comparto mi pantalla. Bien, estábamos entonces acá. Teníamos de que si veíamos el gráfico que había visto previamente y hacíamos sumatoria de fuerzas, teníamos que FCP menos BWP era igual a FR. O sea, básicamente teníamos que esta era la sumatoria de fuerzas, ¿no? FCP menos BWP es igual a FR. Esto en el sentido, digamos, X, si llamábamos X a la superficie, digamos, a la línea paralela a la superficie de la calzada, ¿no? Y no nos olvidemos de física que la fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Es decir, mu por la normal. En este caso, al coeficiente de fricción lo vamos a llamar F, no mu, ¿ya? Y F, como estamos hablando de la calzada, ¿ya?, y estamos hablando de un plano que es transversal
al movimiento, no se olviden que el vehículo se desplaza longitudinalmente, ¿no? En la calzada, en la vía, ¿no? Y la superficie, esa línea, digamos, que he dibujado, el eje X, sería transversal a ese movimiento del vehículo, ¿no? Por eso se llama F, coeficiente de fricción transversal, ¿ya? Y ojo, este coeficiente de fricción transversal no lo confundan con el coeficiente de fricción longitudinal, ¿ya? En carreteras manejamos dos coeficientes. El transversal, que justamente actúa en el caso del peralte, que es con el que estamos viendo, ¿ya? Y el longitudinal, que lo vamos a analizar cuando veamos la distancia de visibilidad de frenado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el frenado se realiza en el sentido longitudinal, ¿no? En cambio, este coeficiente actúa en el sentido transversal. ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga va a actuar en el sentido transversal. ¿Está claro eso? En algún caso, en los exámenes y demás, me han confundido el coeficiente de fricción transversal con el longitudinal. Entonces, por eso les estoy reiterando que en este caso estamos hablando del coeficiente de fricción transversal, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento que les había mencionado en el gráfico va a ser igual a el coeficiente de fricción por la normal. Pero si hacen sumatoria de fuerzas en el sentido Y, ¿ya? Hacia arriba tendríamos la normal y hacia abajo tendríamos las componentes de la fuerza centrífuga y de peso, que en este caso van a ser Fc normal más WN, ¿no? De manera de que la ecuación FCP menos BWP igual a FR, ¿ya? Va a ser esta, FCP menos BWP es igual a F por FCN más WN, ¿ya? Y si reemplazamos FCP, FCP va a ser igual a, bueno, FC es W sobre G por B cuadrado sobre RC, ¿no? Eso es la fuerza centrífuga. Como es paralelo, ¿ya? Y el ángulo está acá, ¿no? FCP es igual a FC por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, vamos a tener simplemente W sobre G por B cuadrado sobre R por el coseno del ángulo. Y WP va a ser W por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo está en otra posición, ¿no? Acá el ángulo está acá y WN es igual a W por el seno de este ángulo. ¿Por qué? Pues porque WP está frente al ángulo. Entonces, en ese caso se aplica la función seno. De manera que vamos a tener WG por B cuadrado sobre el radio por coseno del ángulo menos W seno del ángulo es igual a coeficiente de fricción transversal por FCN más WN. De igual manera, hallamos los valores de FC, es M sobre W sobre G por B cuadrado sobre R, ¿ya? Acá W nomás, pero en el caso normal, ¿ya? Acá yo tengo que es por el seno del ángulo y en el caso de WN tengo que es por el coseno del ángulo. De toda esta ecuación, ¿qué puedo hacer? Uno, eliminar todos los W, ¿ya? Y segundo, multiplicar, al igual que habíamos hecho en el caso 1, ¿ya? En el caso 2, por 1 sobre el coseno del ángulo. ¿Qué va a suceder cuando yo multiplique por 1 sobre coseno del ángulo? Coseno sobre coseno va a ser 1. Esto se va a eliminar. Seno sobre coseno va a ser tangente, ¿no? Pero también puedo asumir de que la tangente del ángulo es igual a el ángulo, si hablamos de ángulos pequeños y rápidos. Acá voy a tener seno sobre coseno y nuevamente voy a tener tangente y eso puedo asumir que me va a quedar simplemente el ángulo tita, ¿no? Acá voy a tener coseno sobre coseno y acá simplemente me va a quedar 1, ¿no? Entonces, haciendo todo eso,
yo voy a tener finalmente, bueno, acá está repetido, ¿no? Me va a quedar esto, b cuadrado sobre g por RC menos tita es igual a f por b cuadrado sobre GRC por tita más 1, ¿no? Justamente lo que les decía, me queda todo esto. Pero no se olviden de que F normalmente es un valor, los coeficientes de fricción, menores a 1 y son bastante pequeños, ¿no? Y adicionalmente el tita es un ángulo en radianes que también es pequeño. Estos dos valores son pequeños. Y si yo multiplico dos valores pequeños, f por tita, me da de que ese valor es un valor que puede ser aproximadamente igual a 0. ¿Ya? De manera de que f por tita se va a anular. ¿Ya? Y me va a quedar simplemente f por 1, f. ¿No? Y de ese producto, donde yo asumo que estos valores son pequeños, simplemente me va a quedar esta ecuación, ¿no? El peralte, tita, es igual a b cuadrado sobre g por r menos f, ¿no? De manera de que la segunda situación, el análisis del segundo caso, ¿ya? El volcamiento fuera de la curva me da que el peralte es igual a b cuadrado sobre gr menos el coeficiente de fricción. ¿Ya? Bien, y el tercer caso, ¿qué sucede? Simplemente de que la fuerza de rozamiento actúa en el otro sentido, ¿ya? Y la ecuación va a cambiar y simplemente va a ser WP menos FCP es igual a F por FCN más WN, ¿no? Entonces, ¿qué está cambiando acá? Simplemente los signos, ¿ya? Yo voy a tener, en vez de FCP menos WP, voy a tener WP menos FCP, si quieren, ¿no? O podría colocar FCP menos WP y acá colocarle un menos, ¿no? Entonces, todo el análisis es similar, ¿ya? Solamente cambia el signo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Y lo que yo voy a obtener como resultado es esta ecuación, ¿no? Es una ecuación similar a la anterior, pero que ha cambiado. Ha cambiado el signo, ¿no? De manera de que tengo, si quieren, tita es igual a b cuadrado menos f, ¿ya? Bueno, no debía colocarlo así, ¿ya? Tita va a ser igual a b cuadrado más f, ¿ya? Si quieren lo puedo colocar, pero me voy a complicar ahorita. Bueno, lo que pasa es que tengo bastantes cosas abiertas y ahí se... Ya, lo dejaremos así de manera de que básicamente es la misma ecuación anterior, ¿ya? Tita es igual a b cuadrado sobre gr más f, ¿no? En el caso de volcamiento fuera de la curva era menos f. Ahora, por deslizamiento al interior de la curva es más f, ¿no? Entonces, hemos analizado los tres casos, ¿no? De donde me quedaría prácticamente de que el peralte es igual a b cuadrado sobre gr y si existe fuerza de rozamiento, trata de salirse o entrarse, acá voy a tener más menos f. Esa sería la ecuación general. Tita es igual a peralte es igual a b cuadrado sobre gr más menos f. Y esa ecuación la vamos a manejar posteriormente, ¿ya? Bien, en carreteras vamos a trabajar también con peralte máximo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre vamos a utilizar el peralte máximo, ¿ya? En una curva puede ser que utilicemos el máximo o puede ser que utilicemos valores menores al máximo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en el manual de diseño geométrico, en la tabla 233, ¿ya? Se encuentra este cuadro,
Ya si tienen su manual, a ver, no sé exactamente dónde está, voy a tratar de ir. A ver, comienzo. Bueno, acá está distancia de frenado. La página 222, Inge. 222, ya, gracias. Entonces, página 222, justamente acá, tienen esta ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Simplemente de que, bueno, acá voy a cambiar un poquito, si no me equivoco, acá tengo esto, ¿ya? Tenemos carreteras y tenemos caminos, ¿no? O sea, la tablita que tienen, bueno, no recuerdo en qué página es, ¿ya? Acá he tratado de armar en dos partes y ponerlo horizontal, en el manual se encuentra en sentido vertical, ¿ya? Y bueno, tenemos el caso de las carreteras y tenemos el caso de caminos, ¿ya? Y bueno, ya recuerdan ustedes, entramos con tráfico y seleccionamos qué categoría de carretera o camino corresponde, ¿ya? Y en función a ello, a la topografía podemos elegir los parámetros de diseño, 120, 100, 80 kilómetros por hora, si es llano, ondulado, montañoso, etcétera, ¿no? Entonces tenemos dos, digamos, clasificaciones de las 6 categorías, 3 están en carreteras y 3 están en caminos, ¿no? Si estamos en cualquiera de estas categorías, el peralte máximo, ojo, que tenemos que utilizar está dado justamente por este cuadrito. Si son caminos, el peralte E, también se denomina el peralte E máximo, va a ser igual a 7%. Y en el caso de carreteras, cuando las velocidades varían entre 80 a 120, ¿ya? El peralte máximo va a ser 8%. En otras palabras, los peraltes máximos a utilizar, ¿ya? Para caminos, como las velocidades son más bajas, es 7%, ¿ya? Y para carreteras, como las velocidades son más altas, es 8%. El peralte, ojo, máximo, ¿ya? Pero el peralte que utilicemos también va a depender del radio, ¿ya? Entonces, los valores máximos siempre van a ser para caminos 7 y para carreteras un poquito más, ¿no? Como la velocidad es más alta, la inclinación del peralte va a ser un poquito más alto, en el peor de los casos va a ser 8, ¿ya? Y al mismo tiempo, fíjense acá, yo tengo un valor del, esto de acá, esta F, ¿ya? Es el coeficiente de fricción transversal, que es el que estamos hablando ahorita, ¿no? Y F es igual a 0,265 menos B sobre 602.4, ¿ya? En el caso de caminos. Y en el caso de carreteras es igual a 0,193 menos B sobre 1134. ¿Qué es B? No es nada más que la velocidad de proyecto que yo elijo dependiendo en cuál de las categorías estoy, ¿ya? Si yo estuviese en primaria, ¿ya? Y la topografía fuese ondulada, B sería 90 kilómetros por hora, ¿ya? Y si fuese montañoso, sería 80 kilómetros por hora. Entonces, en función de ello, yo voy a reemplazar el valor acá y voy a determinar el valor de F. ¿Está entendido hasta ahí? Entonces, el peralte máximo a utilizar en una vía, el máximo para caminos es 7 y para carreteras es 8, ¿ya? Pero no siempre voy a utilizar 7 u 8, ¿no? Eso enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, justamente vamos a eso, ¿ya? Para una vía, ¿cuál es el radio mínimo que yo puedo utilizar? ¿Ya? Si ustedes van a una curva, normalmente cuando yo haga mi
mi trazado en planta, ¿qué va a suceder? Lo primero que voy a hacer es dibujar una poligonal abierta, es decir, un conjunto de líneas rectas, ¿ya? Donde en los vértices voy a tener lo que llamo PIs, puntos de intersección, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? En cada uno de estos vértices voy a tener que insertar una curva, ¿no? O varias curvas, puede ser una curva con diferentes radios también, ¿no? Entonces, a esta curva, ¿qué radio le voy a dar? Puedo tener diferentes radios, ¿ya? Puedo darle un radio muy pequeño, ¿ya? O puedo darle un radio muy grande. Si le doy más grande, ¿qué va a suceder? Simplemente de que esta circunferencia va a crecer, ¿no? Y ya no va a empezar la curva acá, sino probablemente va a empezar acá y mi curva va a ser hasta acá, ¿no? Conforme voy aumentando el radio, bueno, simplemente va creciendo la longitud de la curva. Y si mi radio es más pequeño, yo puedo tener un radio acá simplemente de que esté uniendo este vértice con una curva, pero muy pequeña, de una longitud muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre colocar curvas con radios pequeños y con radios grandes? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuál sería la diferencia entre colocar radios más grandes o radios más pequeños? Ingeniero, creo que la velocidad entre radios más grandes puede adoptar mayores velocidades, entre radios pequeños puede adoptar menores velocidades. Bueno, está bien. Básicamente la respuesta sería de que cuando el radio es más pequeño, ¿ya? ¿Qué sucede? Si usted toma a la misma velocidad una curva, ¿ya? Y el radio es muy pequeño, puede ser de que se salga de la curva, ¿no? Ahora, si el radio es más grande, puede ser que no se salga de la curva, ¿ya? ¿Qué es lo que varía? Si usted se va a esta ecuación, ¿ya? Si el radio es más pequeño, número dividido entre un valor más pequeño, ¿qué da? ¿Un valor más grande o más pequeño? Más grande. Más grande, ¿no? Sí. Entonces, si su radio es más pequeño, la fuerza centrífuga va a ser más grande, ¿ya? Y si su radio es más grande, ¿ya? Número dividido entre un valor más grande, la fuerza centrífuga va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en radios pequeños, en curvas con radios pequeños, la fuerza centrífuga es bien grande, pues. Y el vehículo tiende a salirse de la curva. Ahora, si mi curva es bien amplia, con radio bien grande, ¿ya? La fuerza centrífuga va a ser más pequeña, ¿ya? Entonces, es probable de que el vehículo tenga menor probabilidad de salirse, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Con cuál radio tenemos que diseñar? Con el radio más grande posible que me lo permita la topografía, ¿ya? Si yo puedo colocar un radio más grande, va a ser más seguro, porque los vehículos, aunque vayan a mayor velocidad, no se van a salir de la curva, ¿sí? Pero ¿qué aspecto tengo en contra? ¿Siempre puedo colocar radios muy grandes? No, Va a depender No, de no la siempre. topografía. ¿Por qué? depende Por la del terreno. topografía, ¿no? O sea, si estamos en una ladera, pónganse, estamos en Yungas, en el camino hacia Coroico, y yo quiero hacer una curva de radio muy grande, pucha, voy a tener que cortar media montaña, ¿no? Entonces, cuanto más grande es mi radio,
y sobre todo en topografía montañosa, voy a tener más corte y es más caro construir una carretera así. ¿Por qué? Porque en montaña, y bueno, en general en las carreteras, uno de los aspectos que más costo tiene es el movimiento de tierras, ¿no? Entonces tengo que ver si hasta dónde puedo yo ampliar mis curvas, ¿ya? Pero ¿qué problema de seguridad podemos tener en el sentido de elegir el radio de una curva? ¿Qué problema podemos tener? A ver, ¿alguien puede contestarme? Hablen, por favor. Hola. Inge, ¿cuál era la pregunta? Es que se ha entrecortado. Ah, perdón. Si nosotros tenemos, bueno, la situación era de que si nosotros queremos dar radios muy grandes, no siempre es posible, ¿no? ¿Por qué? Por la topografía y podemos tener movimiento de tierras muy grande que puede hacer muy costosa mi carretera, ¿ya? Pero ¿qué problema podemos tener si yo hago mi radio muy pequeño? ¿Qué problema tenemos si yo hago muy pequeño mi radio? ¿La velocidad disminuye, Inge? No, estamos asumiendo en esta No, fórmula seguro. que la velocidad El es la misma. el vehículo se sale de la carretera. Correcto, ¿no? Es Si menos es muy seguro. pequeño, ¿qué sucede? La fuerza centrífuga es muy grande y el vehículo es probable que se salga, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un límite en el cual esté la condición de manera que cuál es la velocidad máxima, ¿ya? En la cual el vehículo no se vaya a salir, ¿ya? Y en este caso, si la velocidad va a ser constante, ya no voy a hablar de velocidad máxima, ¿ya? Voy a hablar cuál es el radio, ¿ya? Mínimo, ¿ya? Porque cada vez que voy bajando el radio, la fuerza centrífuga va aumentando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo en el cual, ¿ya? El vehículo no se sale? Es decir, va a haber un límite para la fuerza centrífuga en el cual no se va a salir el vehículo, ¿no? Entonces, ¿cuál radio corresponde a ese límite? ¿No? Eso es lo que voy a tener que determinar, de manera que en cada curva, ¿ya? Yo diseñe con valores del radio mayores a ese límite, mayores a ese radio mínimo. Porque si yo bajo más de ese radio mínimo, ¿qué sucedería? Mi vehículo se saldría, ¿ya? Entonces, para hacer ese análisis, recurro a la ecuación que hemos determinado de las condiciones, de las tres condiciones de equilibrio, volcamiento fuera de la curva y deslizamiento dentro de la curva, ¿ya? Yo podría decir de que utilizando ese concepto voy a tener esta ecuación, ¿no? Donde el peralte es igual a b cuadrado sobre gr más menos f, ¿no? Yo lo puedo colocar de esta manera, ¿no? Y de ahí lo que puedo hacer es despejar el valor del radio, porque lo que quiero es determinar cuál es el radio mínimo en el cual, en esta ecuación, ¿ya? No supero, digamos, el crítico en el cual se sale de la curva, ¿no? Entonces, despejando de esta ecuación RC, voy a tener RC es igual a B cuadrado sobre G, todo por 1 sobre el peralte más menos el coeficiente de fricción. ¿Está entendido hasta ahí? Contéstenme, por favor, alguien. Y si no han entendido, les repito, les aclaro. ¿Está bien? Un pequeño Hola. resumen.
Ya, el pequeño resumen básicamente sería esta ecuación, ¿ya? Que es la que hemos hallado de el análisis de condición de equilibrio, volcamiento fuera de la curva y deslizamiento dentro de la curva, ¿no? Entonces, de esta ecuación lo que hago es despejar el radio, ¿ya? Y en ese radio, lo que yo voy a determinar cuál es el radio mínimo, ¿ya?, que me acepta esa ecuación, es decir, cuál es el radio mínimo en el cual no se sale de la curva, ¿ya? Y para que este valor del radio sea mínimo, ¿ya?, estoy asumiendo que la velocidad es una, sería la velocidad de proyecto, que he determinado del cuadrito que les acabo de mencionar, ¿ya? Tendría yo que este valor va a ser mínimo, ¿ya?, cuando el denominador sea máximo, ¿no? O sea, si B es constante, ¿ya?, y lo que varía es el peralte y el coeficiente de fricción, cuando estos valores sean los máximos, ¿ya?, el RCS va a ser mínimo. De manera que tengo que el R mínimo es B cuadrado sobre G. G es constante, estoy asumiendo que B también, el vehículo viaja a una velocidad constante, que es la de proyecto, ¿ya?, por 1 sobre el peralte y el F. Entonces, para que el radio sea mínimo, el peralte tiene que ser el máximo, ¿no? La inclinación de la vía tiene que ser la máxima que yo puedo tomar, ¿ya? Y el coeficiente de fricción también, ¿no? Entonces, yo voy a tener de que el radio mínimo es B cuadrado sobre 127, 1 sobre peralte más F máximo, ¿no? El peralte máximo, ¿cuál va a ser? Va a ser 7%, ¿ya?, en el caso de caminos y 8% en el caso de carreteras, ¿no? En esta ecuación, ojo, va a entrar como 0.07 o 0.08. Y el F va a ser el valor que me salga de reemplazar en la ecuación acá, dependiendo de cuánto es la velocidad, ¿no? Va a ser 0.32, 0.40, etcétera. Va a variar en función de cuánto es la velocidad, ¿ya? De esa manera hallamos el radio mínimo, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Que en ningún caso, para la curva que yo esté diseñando, yo puedo colocar un radio, ¿ya? Ojo, que lo ideal es colocar el máximo posible, ¿no? Eso les había dicho. Pero no nos permite la topografía siempre colocar un radio muy grande, ¿no? Entonces yo coloco un radio el mayor que pueda, pero nunca el radio adoptado para mi curva tiene que ser menor al mínimo. Siempre el radio que adopte para la curva tiene que ser mayor o igual al radio mínimo que estoy determinando con esta ecuación, ¿ya? O sea, siempre para diseñar voy a tener que determinar cuál es mi mínimo, ¿ya? ¿Qué tengo como datos? Tengo, si es carretera, ¿cuánto va a ser el peralte máximo? 8%. 8%. ¿Ya? Si es carretera y es topografía montañosa, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar, perdón, acá. Si es primario, topografía montañosa, voy a entrar acá y para montaña tengo M, ¿no? La velocidad es 80. Entonces, es carretera, voy a reemplazar en mi ecuación F, ¿no? Para carretera, igual a 0.193 menos B por 1134, sobre 1134. No sé si alguien me lo puede calcular, ¿ya? Y para el caso del E, si es carretera, va a ser 0.08, ¿no? De manera que voy a poder determinar los radios mínimos, ¿ya? Y si no me equivoco, acá ya tengo una tablita donde están calculados los radios mínimos en el manual, ¿ya? Emplazando en la ecuación del radio mínimo, ¿ya?
donde, por ejemplo, para caminos y para carreteras yo tengo velocidades de 30, 40, 50, 60, 70, hasta 80. Ojo de que caminos siempre varía hasta máximo 80 y carreteras es desde 80 para arriba, ¿no? Entonces, el E máximo va a ser 7, es lo que les estoy diciendo. Y para carreteras va a ser 8, ¿no? Si yo calculo con estas velocidades los Fs, me va a salir 0,215, 198, etcétera, 0,132, etcétera, ¿no? Y para carreteras me va a salir estos valores. Y reemplazo en la fórmula del radio mínimo, voy a tener que mi radio mínimo es 25, 50, 250, el máximo sería para caminos. Y para carreteras desde 250 hasta 700. Entonces, estos valores de acá van a ser los mínimos que yo puedo usar en mi diseño. ¿Está entendido? Y lo último que quizás no les he aclarado, ¿ya? Sería de que este valor 127, ¿de dónde sale? Sale de acá reemplazar el valor de G 9.81 y estaría en metros sobre segundo cuadrado. Y no se olviden que la velocidad está en kilómetros por hora y este radio está en metros. Lo que tendría que hacer el metros, acá tengo compatibilizando unidades, el G está en metros sobre segundo al cuadrado, está bien, ¿ya? Pero el kilómetros por hora yo tengo que volverlo metros sobre segundo. Y para ello divido entre 3.6, ¿ya? Si hacen unidades, van a ver que se tiene que dividir entre 3.6, ¿ya? Como está al cuadrado es 2 veces 3.6, entonces abajo tengo 9.81, ¿ya? Por 3.6 por 3.6, lo que me da aproximadamente 127, ¿ya? Entonces se utiliza en general esta ecuación, radio mínimo es igual a B cuadrado en kilómetros por hora, se mete, ¿ya? Dividido entre 127, ¿ya? Todo por 1 entre 0.08 más, no sé cuánto era en este caso, 0.132 o lo que corresponda y me sale el radio mínimo, ¿ya? En la tabla, en el manual, tienen valores que ya están redondeados, ¿no? Entonces, estos son los valores que hay que tomar como mínimos, ¿ya? Para diseñar, de manera que yo voy asumiendo radios y voy dando radios a cada curva, ¿no? Dependiendo de su deflexión, que vamos a ver más adelante qué es, ¿ya? Bien, quedaríamos ahí. No se olviden, el examen es el día martes a las 7:30. Probablemente vamos a tener 2 contactos. En la primera parte va a ser el teórico, ¿ya? Nos vamos a conectar, les voy a enviar el práctico, ¿ya? Y se vuelven a conectar a fin de que yo les diga estoy cerrando y demás, ¿ya? Pero el tiempo ya va a estar corriendo, ¿ya? Entonces comuniquen por favor a sus amigos de que el examen es el martes a las 7:30. Yo les voy a enviar por WhatsApp. ¿Alguna consulta? Porque ya tenemos poco tiempo. Ingeniero, disculpe, en la parte teórica, al final de toda esa parte, ¿va a existir igual una parte donde diga subir una foto y tenemos que subirlo igual que en la práctica? ¿O en la parte teórica no va a haber, ¿ya? En la parte práctica, obviamente, tienen que subir su hoja de examen. Y eso ¿ya? va a ser otro link, ¿no, ingeniero? Voy a ver cómo lo hago, a fin de que puedan hacerlo o no. Depende de qué respuestas tienen que colocar y demás, ¿no? Pero sí tienen que tener una hoja, ¿no? Y traten de hacerlo en una hoja, por favor, ¿ya? En función de cuántas preguntas sean, puede ser una hoja o 2 hojas máximo, ¿ya? ¿Alguna consulta más? Y estudien, ¿ya? Porque, ojo, de que puede ser que sea diferente para cada persona, ¿ya? Está bien. Sé que van a estar conectados por WhatsApp, etcétera, pero el tiempo va a ser corto y no siempre va a ser la misma pregunta, ¿no? Para cada uno. ¿Alguna Sí, consulta está más? bien. Ingeniero, Sí. una preguntita. En el examen teórico, vamos a estar
como viéndonos por como videollamada en Zoom, No, lo hacemos van a Inge, estar vamos. conectados